Es la hora de Mujer a Mujer, un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Hoy les quiero hablar de Jocabed, la mamá de Aarón, María y Moisés. Y el libro de los libros, las Sagradas Escrituras, se abren hoy para estudiar a esta mujer. Su carácter, su valentía, su entrega completa a cuidar, a proteger a sus hijos. Jocabed es un ejemplo hermoso de lo que significa ser una hija de Dios, que ama profundamente a su familia. Las mujeres de la Biblia no son personajes de ficción, son reales, de carne y hueso. Sus deseos, problemas, sus esperanzas y ambiciones todavía viven entre nosotras. ¿Qué lugar ocupaba Dios en la vida de Jocabed? Y la respuesta es el primero, porque crió y educó a sus 3 hijos para que sirvieran al Señor. Qué honor, qué privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiendo con la serie, Su nombre es mujer, el turno para hoy es Jocabed, una mujer que protegió a sus hijos, instruyéndoles bíblicamente, y una mujer que cosechó el trabajo en sus hijos. Ella, junto con su esposo, Amram, aparecen en la galería de los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11. La Biblia dice que por la fe escondieron al bebé Moisés por 3 meses y no temieron el decreto del rey. ¿Qué padres tuvieron Aarón, María y Moisés? Yo diría los mejores, los que les proveyeron y suplieron sus necesidades, los que oraron por ellos, los cuidaron, los protegieron. Esta historia es muy hermosa y quizás usted la haya escuchado muchas veces, pero la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz y tiene la capacidad de hablarnos cada vez que la leemos y la escudriñamos. Jocabed, una madre influyente en la vida de sus hijos. Y nuestra base bíblica es Éxodo capítulo 2, versos 1 al 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, versos 1 al 10. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y la doncella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué serías capaz de hacer por tus hijos? Interesante pregunta. ¿Qué hizo Jocabed por su hijo? Vamos a trasladarnos al año 1500, aproximadamente antes de Cristo. El pueblo de Israel sometido a la esclavitud, Éxodo capítulo 1, nos dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hebreos se multiplicaron en extremo, y se llenó de ellos Egipto. Entonces se levantó un rey que no conocía a José y todo lo que él había hecho para ayudar a los egipcios. La Escritura dice en este capítulo 1 que como esclavos edificaron para el faraón ciudades de almacenaje como Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hebreos. Vamos a ver desde el verso 13 que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Vemos también el episodio de Cifra y Fua, dos parteras. De ellas hablé el programa pasado, cómo recibieron la orden de matar a los bebés que nacieran, los niños, y cómo ellas, por el temor que había en su corazón del Señor, no obedecieron la voz del faraón, y Dios prosperó sus familias. Ahora, ¿cuántas mamás? Sus hijos fueron arrebatados de sus brazos y lanzados al río. Dice el verso 22 del capítulo 1, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Pensemos por un momento, inocentes pequeños serían seres indefensos, lanzados vivos a este río. ¡Qué tragedia en los días que nació Moisés! Jocabed no solo salvó a su hijo, sino que fue usada por el Señor para llevar a Moisés a un mejor puesto, ser el libertador de su pueblo y el líder que los condujo hacia la tierra prometida. Por eso, una mamá influyente es una mujer de fe. En primer lugar, Jocabed protegió a su hijo. ¿Y cómo lo hizo? Ocultándolo del peligro. Verso 2. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Nos dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. La fe quita el miedo, la confianza en Dios nos da la valentía para proteger a nuestros hijos, para ser esas mamás que lo dan todo por ello. ¿Qué serías capaz de hacer por tus hijos? ¿Caminar toda una noche? ¿Enfrentarte a un animal furioso? ¿Orar y clamar de rodillas porque tu hijo está en un hospital y los médicos te dicen que ya no hay esperanza? ¿Darle tu comida? ¿Así tú no comas? ¿Comprarle el juguete que tu niño tanto anhela?
pues Jocabed estaba dispuesta a darlo todo. ¿Cómo hizo para que los egipcios no escucharan el llanto de Moisés? Usted puede esconder una persona grande que entiende, pero un bebé, y cuando lloraba, me imagino a esta mujer amamantándolo, tranquilizándolo, arrullándolo, apretándolo contra su pecho, diciéndole: calla, hijo mío, nadie puede saber que estás aquí, escondido. ¡Qué valentía! ¿Estaríamos nosotras dispuestas a hacer lo que hizo Jocabed? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? También Jocabed protegió a su hijo construyendo iniciativas de protección. El verso 3 dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo puedo ver a una mujer inteligente, diligente. Ya Moisés tenía 3 meses, era imposible seguir escondiéndolo. Entonces ella actúa y pone su fe en marcha. El verbo tomó es una acción pronta. Ella tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. ¡Qué gran idea! En el mismo río donde Faraón estaba arrojando a los niños para matarlos, ahí mismo puso Jocabed a su hijo. Parecía descabellado, pero en realidad Dios estaba guiando todo y cuidando de la vida del pequeño Moisés. En el río no lo buscaría. Y la aplicación es que nosotras como madres debemos ser como esta mujer, que estaba atenta para ayudar a su hijo físicamente, buscando maneras para protegerlo de los peligros, de enfermedades, de delincuentes, de malos amigos, de la mujer extraña, de los vicios de este mundo, del internet. Debemos buscar iniciativas para cuidarlos de los flagelos que están atrapando a nuestros hijos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Nos deja Jocabed. Cómo cuidó a ese bebé. Y de esa misma manera, tú y yo, como madres, debemos cuidar a nuestros hijos. También Jocabed protegió a Moisés buscando medidas de vigilancia. Y vamos a leer el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Jocabed, en su confianza en Dios, envió a la valiente hermanita de Moisés. María o Miriam es igual el nombre, para intervenir si fuera el caso. Toda la familia se involucró en el cuidado para el bebé, los más grandes al cuidado de los más pequeños. Yo viví eso en mi familia. Mi mamá se casó muy joven y siempre mis hermanos más grandes estaban al cuidado de los pequeños. Jocabed no descuidó, no abandonó a su hijo. Hoy, tristemente, muchas mamás han abandonado a sus hijos. No estoy hablando de irse de la casa, sino que aunque viven con ellos, los dejan solos mucho tiempo. Y alguien dijo: cuando mamá sale de casa, entra Satanás. Hijos todo el día bajo el cuidado de la televisión, de un celular, el internet. No hay quien controle en casa, no hay límites. Y es una trampa muy común en la que ellos caen. Creemos que están protegidos porque están en casa. Satanás los está invadiendo con pornografía, con juegos violentos, con los malos amigos, con falsas enseñanzas. Mujer que me escuchas, despertemos, les están dañando la mente a nuestros hijos. Y luego de una mente reprobada, como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versos 21 al 27, y la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 1, 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo.
quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esto es lo que nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, y es cuando una persona tiene una mente reprobada, una mente totalmente en el pecado. Pero Jocabed no fue así. Y en segundo lugar, Jocabed instruyó bíblicamente a sus hijos. ¿Cómo lo hizo? Enseñándoles la verdadera identidad. Éxodo 2:11. Moisés sabía que era hebreo. Mire lo que nos dice Moisés 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés sabía que era hebreo, su mamá se lo había dicho. El texto nos muestra la reacción cuando uno de los hebreos era maltratado. Hechos, el capítulo 7, 23, nos dice la Biblia: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, el caso de Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. La Nueva Traducción Viviente dice visitar a sus parientes. Hebreos 11, 24 nos dice la Biblia: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La historia cuenta que Jocabed, cuando dejó a su niño en el río, la hija de Faraón lo encontró y lo tomó como hijo, pero por mano de Dios lo dio a su propia mamá Jocabed para criarlo. Ese fue el tiempo que tuvo Jocabed para formar el corazón de su hijo. Se cree que fue aproximadamente entre los 3 o 5, 6, 7 años. En realidad la Biblia no nos dice, pero fueron unos pocos años. Ella sabía que ese tiempo era corto, por eso aprovechó cada segundo para saturar la mente de Moisés, enseñándole quién era, cuál era su identidad. Él era un hebreo, un hijo de Dios. La aplicación aquí es que debemos enseñar nosotras, quiénes somos, que ese niño o esa niña es criatura de Dios, que somos seres adoradores, que debemos adorar solo al Dios verdadero. Y eso se le enseña al niño desde que está en el vientre. Háblele a ese bebé, léale la escritura, cántele todo lo que más pueda a esa criatura. Alabanzas que exalten la grandeza del Señor. También debemos enseñar que somos malos y pecadores y que por eso necesitamos con urgencia al Señor, que Él es nuestro Redentor, que vino a la tierra y dio su vida en rescate por muchos. Muéstrele a ese pequeño el plan de salvación, que él sepa que es pecador y necesita el perdón de sus pecados. Enseñémosle a nuestros hijos que debemos arrepentirnos todos los días, porque la vida cristiana consiste en arrepentimiento todo el tiempo. Enseña a sus hijos la identidad sexual, que Dios creó varón y hembra, que un hombre se casa con una mujer y que una mujer se casa con un hombre, que ese es el plan de Dios para una familia saludable. Formemos a nuestros hijos desde bebés, repitiendo cada día, cada segundo, que somos criaturas del Señor.
Jocabed también instruyó a sus hijos, enseñándole a aborrecer el mundo. Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hechos 7:22: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. Entonces Moisés tenía todo lo que un hombre puede desear. Él tenía dinero, poder, fama, autoridad, deleites, placeres. Pero ya hecho grande, dice la Escritura, que él escogió el sufrimiento de sus hermanos, sufrir para los propósitos de Dios, que quedarse en el esplendor de Egipto. En un palacio donde lo tenía todo, disfrutando momentáneamente de lo malo, él quiso alejarse del mundo. Él supo que el mundo y el dinero no dan la felicidad. Lo tuvo todo y no fue feliz, al igual que Salomón, que seguramente disfrutó de mucho, pero llegó a esta conclusión. El fin de todo discurso, dice Salomón en su libro, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así termina el libro escrito por Salomón, Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él no los había guardado de todo corazón. Entonces, es una orden de Dios, es un consejo de Dios para ti y para mí, que tengamos temor de Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y tristemente, hoy le enseñamos a nuestros hijos es que busquen la plata, que hagan dinero, que sean grandes, que sean ricos, poderosos, y basamos la prosperidad en el dinero. Pero la Biblia nos describe cuál es la verdadera prosperidad en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué versículo tan hermoso, de la verdadera prosperidad en Dios. Nunca, nunca se debe apartar de nuestra boca, de nuestro corazón, la ley, la palabra de Dios. Y eso se logra meditando y obedeciendo la Biblia. Es próspero el hijo o la hija que crece alejado del mundo. Es próspero quien se casa y tiene un hogar estable hasta la muerte. Es próspero el que tiene unos hijos buenos, fieles al Señor y útiles a la sociedad. Es próspero el alumbrar todos los días mostrando a Cristo en nuestro trabajo, en el estudio, en el hogar. Debemos ser esas lumbreras para resplandecer, dice la Biblia, como luminares en el mundo. El dinero no da la felicidad. La felicidad la da Cristo morando en nuestro corazón. Esto es una tarea grande, es una batalla que debemos ganar todos los días. Criar no es fácil, ¿cierto? Criar no es fácil, pero contamos con la ayuda de Dios. Esa ayuda sobrenatural que nos alienta, nos anima a continuar, a no bajar la guardia, a no decaer, porque hay momentos en que sentimos que no vamos a poder, porque estoy sola, no tengo un esposo que me ayude, que me apoye, porque mis hijos crecieron, se apartaron del Señor. Pero no estás sola, no estamos solas. El Dios eterno, el soberano está con nosotras y Él, solo Él, nos dará la victoria. Y terminando este punto, Jocabed instruyó a Moisés enseñándole el valor de servir a Cristo. Nos dice la Biblia en Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón o recompensa. Moisés dejó las riquezas temporales del mundo por la riqueza eterna del cielo. Su mamá
formó en él el amor por Dios y las almas perdidas que no tienen al Señor en su corazón. Con frecuencia nosotras menospreciamos el ministerio. Queremos que nuestros hijos sean todo menos siervos del Señor. Esto es porque tenemos los ojos en el mundo, en las cosas que se ven. Mujer, ponga usted primero su mirada en el galardón, en el premio, en el cielo. Dejemos de anhelar las cosas materiales y pensemos más en el cielo, en las moradas eternas que el Señor ha preparado. Bueno, dejemos de anhelar las cosas materiales y pensemos más en el cielo, en las moradas eternas que el Señor ha preparado para los que le aman. Y luego enseñe e ilusione a sus hijos con las riquezas y premios celestiales. Dejemos de estar pensando en la plata, en viajar, en estrenar, en la vanidad, en realizarse profesionalmente en esta tierra. Cambie su visión, concentrémonos en la Biblia, oremos mucho, asistamos a la iglesia. Olvidemos nuestros propios deseos y pensemos en Dios. Abrace a sus hijos, béselos, acarícielos, anímelos. Si perdieron el año, sígalos animando igual. Busque estrategias para llegar al corazón de su hijo. Un niño que es amado, tocado físicamente por sus padres, es un niño feliz. Dígale, estoy orgulloso de ti. Escríbale noticas, por ejemplo, un texto de la Biblia, y usted lo pone en el cuaderno de su hijo sin que él se dé cuenta. Entonces, cuando su hijo, su hija, abre ese cuaderno en el colegio y se encuentra con la palabra de Dios, esto tiene un impacto grande en su vida, porque es la palabra del Señor. Ella es viva y eficaz. Y en el último punto del bosquejo, Jocabed cosechó el trabajo en sus hijos. Su hijo Moisés logró grandes cosas para Dios. Nos dice la Biblia en Hebreos 11:28. Por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Fue el pionero en la celebración de la Pascua, una gran fiesta de los judíos, del pueblo israelita, que conmemora su liberación, y fue por generaciones que el Señor la estableció. Moisés tuvo la victoria sobre el ejército egipcio. Nos dice la Biblia en Hebreos 11:29, que ellos pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este es un milagro extraordinario. Cuando las aguas del mar se dividieron y el pueblo hebreo pasó, cuántas cosas maravillosas tenía el Señor reservadas para Moisés. Cuántas cosas tiene el Señor reservadas para nuestros hijos. Eso lo veremos, lo cosecharemos, si nuestra mirada está puesta en el Señor. Si nos esforzamos por educar, por formar y llevar vidas santas y agradables al Señor. ¿Quieres ver a tus hijos triunfar? Entonces hay que hacer bien la tarea. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En cuál camino debemos instruir a nuestros hijos? En el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De cuál él? Del Señor. Ese niño va a crecer amando al Señor. Pero es una tarea difícil, sí, es una tarea difícil, que comienza desde que ese bebé está en el vientre, orando por ese bebé, leyéndole la palabra, cantándole, exponiendo su alma a la Escritura. Moisés fue usado por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel. Ese bebé que estuvo escondido 3 meses en una casa, luego fue puesto en el río. La hija de Faraón lo encontró, y por providencia divina fue dado a su propia madre, quien lo crió, amamantó, acarició, lo formó, lo sostuvo, le enseñó quién era él realmente, un hebreo, un hijo del Dios Altísimo.
Su madre lo devolvió a la hija de Faraón, pero ya el trabajo estaba hecho. Esas enseñanzas estarían en la vida de Moisés para siempre. Por eso es fundamental aprovechar cada día, cada hora, cada minuto en la formación de hábitos saludables en la vida de nuestros hijos. No se canse, no desmaye, que la Biblia sea su pasión más grande. Impregne a sus hijos, que ellos amen la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La Biblia dice que el país de Egipto quedó en ruina total cuando Moisés mató al egipcio porque estaba maltratando al hebreo, y esto lo supo el faraón. Él huyó al desierto, tenía 40 años, luego pasó otros 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Se casó con Séfora, la cual le dio 2 hijos, su primogénito Gersón y el segundo hijo, Eliezer. Luego Dios llama a este hombre y lo envía a liberar al pueblo de la esclavitud. Pero no lo haría solo. Aarón, su hermano, sería ese líder fuerte que Moisés necesitaba para esta hazaña, sacar a un pueblo que había estado en Egipto 430 años como esclavos. Llega Moisés a la edad de 80 años, se presenta al faraón y le dice que deje salir al pueblo, pero Faraón no cederá tan fácil. Dios intervino con 10 plagas para mostrar su poder y autoridad sobre todo Egipto. Las plagas fueron la plaga de sangre, toda el agua contaminada, la plaga de ranas, de piojos, de moscas, la plaga en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la plaga de tinieblas, y la 10ª, la última plaga, fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Entre ellos murió el hijo de Faraón, heredero al trono. Dios usó grandemente a los hijos de Jocabed en este propósito. Moisés lideró y sacó con la ayuda de Dios a unas 600,000 personas. Éxodo 12:37, donde la Biblia nos dice: los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, o sea, egipcios que por las señales y por el miedo de las plagas se sumaron a los hebreos para ir con ellos al desierto, a la tierra prometida. 40 años caminó con ellos, luchando, siendo un líder extraordinario, usado por el Señor para grandes cosas. Tuvo un ministerio grande, fue un hombre victorioso. ¿Y qué decir de sus hermanos, Aarón y María? También fueron grandes siervos del Señor. Nos dice la Biblia en Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. En este libro del profeta Miqueas, el Señor deja claro que usó a Moisés, a Aarón y a María, los 3 hijos de Jocabed. Extraordinarios. Fueron hijos extraordinarios los que Dios le dio a Jocabed. Fueron una bendición. El libro de Números 26:59 nos habla la Biblia de la familia de Moisés. Su padre, Amram. Aarón fue el sumo sacerdote, pues todos eran descendientes de la tribu de Leví, escogidos por el Señor para este ministerio. María o Miriam vio el ejemplo de su mamá en el cuidado del niño Moisés, y con la misma valentía se enfrentó a la hija de Faraón y buscó la solución para cuidar a su hermano Moisés. Una hermana diligente, inteligente, le trajo a la hija del Faraón a su mamá. También dice la Biblia que ella era profetisa de Dios y cantó con Moisés el cántico de liberación en el cruce del mar, y salió con otras mujeres danzando y tocando el pandero. Moisés, el libertador, logró grandes cosas para Dios, fue pionero en cosas espirituales, fue victorioso en los obstáculos de la vida. Para concluir, Jocabed fue una mujer que influyó positivamente en la vida de sus hijos. ¿Estás haciendo la tarea con tus hijos? Recuerda, ellos un día crecerán
y lo que tú y yo les hemos enseñado perdurará por la eternidad. Nos dice Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y esta historia maravillosa de Jocabed. Cómo fue una madre influyente en la vida de sus hijos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser como ella, diligente, piadosa, inteligente, una mujer, Señor, recursiva, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para cuidar, para proteger, para proveer para sus hijos. Oh Señor, dice tu palabra que ellos fueron extraordinarios, grandes siervos tuyos, que tú y yo seamos esas mujeres influyentes en la vida de nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir. Con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial para todas nuestras oyentes. Hoy bajo el tema Jocabed, una madre influyente en la vida de sus hijos. Jocabed fue una madre integral, ¿cierto? Pues ella buscó suplir las necesidades de sus hijos. Y ahí en Éxodo, en el capítulo 2, podemos observar todo lo que ella hizo para proteger a Moisés. Y a lo largo de toda la Biblia también vemos cómo su trabajo dio fruto, no solo en la vida de Moisés, sino también en la vida de Aarón y María, sus otros hijos. Todos los niños y todas las niñas y todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cada parte de nuestro ser genera necesidades. Y estas necesidades son suplidas plenamente, obviamente, por nuestro Dios. Y en el caso de nuestros niños, los padres son el instrumento del Señor para ellos, para suplir esas necesidades. Entonces, si hablamos de esas necesidades, debemos hablar de las necesidades físicas, por ejemplo, de los niños, que son la alimentación, el techo, el abrigo, el ejercicio, la limpieza, etcétera, ¿cierto? También las necesidades del alma, como por ejemplo el conocimiento, el afecto, la corrección, la compañía, la guía, la aceptación, la socialización, el consuelo, el aliento, ¿verdad? Para ellos. También las necesidades espirituales, el perdón, el oír la voz de Dios, el tener una vida espiritual, el hablar con el Señor, el alabar a Dios, el acercarse a Dios, el recibir el favor de Dios, el tener esa esperanza para la vida eterna. Todas son necesidades que ellos tienen. Estas y muchas otras necesidades que tienen tus hijos, mujer, Dios para estas quiere usarte. A ti, mamá, para proveerlas. A mí como mamá para proveerlas. A veces pensamos que solo el niño tiene necesidades físicas, ¿cierto? Y nos concentramos en esas necesidades, hasta el punto de darles lujos que en la mayoría de los casos les perjudican. Entonces los abandonamos en nuestra propia casa y salimos a trabajar fuera para suplirlas. Pero Dios siempre le ha dado prioridad a las cosas espirituales. En 1 de Tesalonicenses 5:23, en ese texto se nos muestra esa prioridad. Dice la palabra del Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo texto, ¿cierto?, nos muestra que todo el ser debe ser atendido. Esto para ser irreprensible hasta el fin, hasta la venida del Señor o hasta que el Señor nos tenga en esta tierra. Y entonces Dios nos puso ahí para guiar a los hijos a Cristo y para cuidarlos en todo lo posible para este fin.
Vamos a iniciar entonces hablando de esas necesidades y en primer lugar vamos a hablar de las necesidades espirituales, de algunas de ellas. El niño tendrá ganas de admirar, de adorar, mujer, sí, a alguien. Por eso debes guiarlo para que admire a Dios, para que siga a Cristo. El niño necesita entender que es pecador y que es malo y que sus pecados deben ser perdonados. Por eso tú, mamá, debes guiarlo a Cristo. El niño necesita tener una vida espiritual. Él se va a inclinar a algo o a alguien. Por eso tú debes ayudarlo a tener una vida de comunión, una amistad con Jesús, por medio de la Biblia y la oración. Él necesita una comunidad para crecer espiritualmente y ser estimulado al bien. Por eso tu mamá debes llevarlo a la iglesia, a la congregación, sí, al cuerpo de Cristo. Tus hijos necesitan el favor de Dios. Necesitan conocer el Dios que los trajo al mundo y sus propósitos. Y tu mamá debes darles a conocer al Creador y la misión por la cual vinieron aquí. Además, tus hijos necesitan una esperanza para vivir y tu mamá debes ilusionarlos con el cielo, la morada eterna que Cristo tiene preparada para quienes lo aman. En segundo lugar, el niño tiene un alma, ¿cierto? Y por eso tiene unas necesidades. ¿Qué es el alma? Es el intelecto, las emociones y la voluntad. Por eso, el alma necesita conocimiento. ¿Qué es esto? Buena información, ideas, ciencia, lectura y no aparatos que solo dañan sus ojos, sus neuronas y su cuerpo. El conocimiento, ojo, es una necesidad que se suple con la buena lectura, el estudio sano y humilde. Además, el niño tiene unas emociones, ¿cierto? Unos sentimientos que deben ser bien administrados. Deben ser educados esos sentimientos. Algunos los llaman gerenciados. Y para eso estamos ahí, para ayudarlo. Se trata de encauzar su temor hacia Dios, su tristeza que lo lleve a la oración, su rabia que sea que la tenga, pero hacia el pecado, hacia el enemigo, hacia el mundo, hacia su carne, su alegría que lo lleve a la alabanza al Señor, su celo debe ser por las cosas sagradas. Y esto solo se logra con tu presencia en su vida, mamá. Pues esto es un trabajo de todo el día y de todos los días. La voluntad también hace parte de esa alma. Y es esa toma de decisiones, ¿cierto? Es saber escoger, es discernir lo bueno de lo malo para escoger a Dios y el bien y desechar el enemigo y su mal. Es ese dominio propio, ese autogobierno, es ese yo que debe ser domado y que solo Dios lo hace. Él necesita afecto, cariño, ternura, no que le hables como un militar y le des órdenes con soberbia, sino que lo lleves a ser obediente por amor a Dios. El intelecto también es la mente o el corazón. Es todo aquello que se almacena en su interior para provecho o destrucción. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, en el corazón del niño debe guardarse lo bueno. Todo lo que él ve y oye se guardará. Por eso debes vigilar esos sentidos. Tu mamá debes estar pendiente de eso, lo que ve en televisión, en el celular, la tablet y todos esos aparatos. La música que escucha debe ser música cristiana y no del mundo, sus amigos, sus conversaciones, etc. Por ahí anda rondando una mentira que algunas mamás han creído y dice, el que va a servir, sirve, y el que no, pues no. Esta mentira que está por ahí a veces como que nos conviene, ¿cierto? Y a veces es más bien para descargarnos de nuestro deber como mamá. Si esto fuera cierto,
¿Por qué crees, mamá, que Dios enfatiza tanto en su palabra, en criar, en formar, en corregir, en disciplinar, en entrenar al niño? No dejemos que el mundo nos diga cómo vivir. También debemos ayudar al niño para que evite la idolatría, los resentimientos, el orgullo, el amor al dinero, los vicios. Todas esas cosas malas pueden hacer nido en su corazón y destruirlo. Y en tercer lugar, con respecto a las necesidades físicas, vamos a hacer énfasis en la buena alimentación, evitando comidas enlatadas, comidas rápidas, de paquete, dulces en excesos, etcétera, ¿cierto? Es tan fácil comprar, ¿cierto? Comprar comida en la calle, ¿cierto? Nos evita tanto trabajo, pero nunca, mamá, podrá compararse la comida sana preparada en casa por ti con la comida de la calle. Por favor, deja la pereza, cocina para tu familia. Mamá, mujer, también busca la manera de que practique, que haga ejercicio para su buena salud. No permitas que tus ocupaciones lucrativas sean más importantes que las necesidades de tus hijos. Mujer, eres la elegida, la escogida por Dios para ayudar a esos niños tuyos. Por favor, después del Señor, de tu esposo, ellos son la prioridad. Recuerda que el mundo te miente cuando te dice que te empoderes y busques dinero o realización profesional, laboral. No hay otro lugar en esta tierra donde serás más feliz que en tu casa, criando a tus hermosos hijos. Entonces, aquí algunos consejos para lograrlo. Lee mucho la Biblia y ora mucho, mucho, para que seas sabia y tengas fe y puedas cumplir con la tarea o tratar de cumplirla. Lee todos los días la Biblia a los niños pequeños y ora con ellos. A los más grandecitos, discipula con material acorde. Enseña a hacer un devocional diario a cada uno de tus niños desde que aprenden a leer y a escribir. Llévalos a todos los cultos de la congregación donde asistes. Antes de acostarte, ve a cada uno a orar y a recitar versículos de memoria. Está muy pendiente de su conducta para que vea sus pecados y busca cómo ayudarlos en sus luchas para que sean victoriosos. Responde siempre a sus dudas con la Biblia. Lee, estudia y escucha sobre temas de la crianza basados en la palabra de Dios. Cuida el corazón de tu hijo como un pequeño tesoro que te ha sido prestado, que es de Dios y a quien tendrás que dar cuenta. Todo esto suena tan hermoso, ¿cierto? Pero tan difícil a veces, ¿verdad? Sí. Cuando lo vemos, creemos que sería o que será imposible. Nos desanimamos, pero es ahí donde debemos creer en el gran poderoso gigante, el que vence todas sus batallas, el que ha vencido al enemigo por medio de Jesucristo, el justo, que redimió nuestras almas salvándonos del infierno merecido y que tiene todo el poder para ayudarnos a vencer. Y como aquella mujer sirofenicia que clamaba a Jesús por su hija, que oyó de Jesús, que vino a él desde lejos y se postró a sus pies suplicando por la liberación de su hija. Tú y yo, también sin cansarnos, vengamos a los pies del Rey poderoso, clamando por la liberación de nuestros hijos del pecado, del mundo, de su carne y del infierno. Y ese Rey bondadoso, Jesús el Cristo, nos diga algo así, como le dijo a esa mujer. Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Así que ven mujer, ven a refugiarte a las poderosas alas del Dios de Israel. Porque el socorro viene de Jehová, solo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La mejor música solo en ACR Radio. ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia.
vía streaming. Transmite ACR Radio.